de la uniformización. Un ratito. A ver, dice sentencias y autos que... A ver, ¿cuál es una sentencia que pone fin al proceso? A ver, dice sentencias y autos expedidos por salas superiores como órganos de segundo grado. ¿Qué quiere decir que sean órganos de segundo grado? Bueno, cualquiera que más o menos tenga algún concepto, levante la mano. ¿Alguno tiene un concepto? ¿O se acuerdan? A ver, Henry. Sí, hay que entender que nuestro sistema está jerarquizado por el juzgado de letrado, después sigue el juzgado especializado en las salas superior y la sala suprema. En este caso, cuando se apela uno, va por encima. O sea, si es juzgado de letrado, va a un juzgado especializado. Si va a un especializado, va al juzgado superior. En este caso, esos sirven también como órganos de segundo grado. Órganos que, como tal, van a resolver la apelación y si en caso se cumplen los requisitos de la procedencia de la casación, se puede llegar a casar en sala suprema. Correcto, o sea, ¿qué quiere decir? Que las salas superiores actúan como órganos de revisión, o sea, revisan la sentencia del juez especializado y si está correcta la confirman, la revocan, la anulan. Pero acá dice fin al proceso, o sea, quiere decir, por ejemplo, confirma la sentencia que declara infundada la demanda, chao. Confirma la sentencia que declaró fundada. O el auto, confirman el auto que declaró fundada la sección de prescripción, nulo el actado, concluye el proceso. Por ejemplo, ese es un auto que pone fin al proceso. Ahora, ¿qué es el artículo, el inciso 2 de este artículo del año 22? Nuevecito, 3 años tiene recién. Dice, procede el recurso de casación en los supuestos del numeral anterior siempre que, o sea, tiene que ver, no solamente que se cumpla el requisito de que es un auto sentencia que pone fin al proceso. Dice, A, la sentencia del auto se discute una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero. Ese es uno, es un requisito. Dos, el pronunciamiento de segunda instancia revoca en todo o en parte de la decisión de primera instancia. A ver, ¿qué quiere decir esto? Revocar, confirmar. Quiere decir que si, por ejemplo, a mí me declaran infundada la demanda, pido una demanda de prescripción adquisitiva de dominio infundada. Va al superior y el superior me dice, no, está mal lo que resuelto el juez, te doy la razón, fundada tu demanda. Entonces ahí dice que ahí se puede interponer el recurso de casación. Cuando son sentencias que no son iguales a revocado. O por ejemplo, viene fundada y me revoca un extremo y dice, este extremo es infundado. También procede la casación. Pero si yo tengo una sentencia infundada, la apelan y me confirma la sentencia infundada, según el artículo 386 modificado, ¿puede irme a casación? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? A ver, chicos, levante la mano. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Qué bueno. Ya. Veo que ya has entrado también a casación. Sí, los artículos que usted pidió que revisen los chicos. Estamos revisando esos artículos. Ya. ¿Y alguna pregunta, comentario de ellos? Recién estamos ¿Habrás leído analizando. realmente o seguramente que no has leído por el parcial, por el sustitutorio, Que no se dio. que no se dio? Sí, pues ayer me han comunicado de que la clase era virtual y no podemos tomarlos por este medio, sobre todo si es un sustitutorio. Ahora, Luis, de todas maneras hay que ir pensando, porque no vaya a ser que por A o B razones siga esta misma situación de la virtualidad, entonces habrá Sí, que organizarnos para tomarles el examen, este sustitutorio y el final en forma virtual como lo hacíamos antes. sí, aunque hay un tema de pasos, pero justo estoy hablando con los chicos, primeramente para ver el tema, le dije que podría ser algún día de semana, que ellos se pongan de acuerdo, son 32 personas que querían dar el sustitutorio, Ya, o la opción también que tienen de repente el 4 o el 11, que se dé en posgrado.
pero que tiene que pedir autorización para que usar el posgrado. 4 u 11. Aunque el 4 voy a estar ocupado, voy a estar en clases. Debería ser el 11. Pero como le digo, El tendría 11 que ser. podría ser en posgrado, si es que no. Pero el 11 en la ciudad universitaria no va a haber presencialidad. No, pero le digo que podría ser en el posgrado, en todo caso. Pero eso ya lo tendrían Ya, que ¿y a coordinar quién ellos. podríamos pedir autorización para eso? Claro, en todo caso que ya la delegada y su delegado vean ese tema ya en la universidad, en la facultad. Ok, y que nos avise. Para el 11 Sí, podría ser, ¿ah? claro. Si no, un día de semana y que coordine, pero que coordine, que bueno, la mayoría, Bueno, porque no si creo que todo. logramos el salón sería ideal, porque así Claro, eso también también. Ahí está justo podríamos Valentina. hacer la clase y tomar el examen en posgrado. Ujú. Justo Valentina está levantando la mano, doctora. Ya, a ver, Valentina, te escuchamos. Sí, buenas tardes, doctora. Justamente cuadrando los horarios con el asistente Luis sobre el sustitutorio y la fecha también, estamos viendo la posibilidad que se pueda hacer un día de semana, que, bueno, sería más cómodo, porque un permiso en posgrado también no sabemos cuánto tiempo lleve tramitar, porque por lo que tengo entendido, esto, por ejemplo, salones o ciertos auditorios se necesitan un trámite por el MAT, y eso demora demasiado. No sé si en posgrado se maneje así, la verdad, desconozco, pero de todas formas voy a averiguar. Y otra alternativa es hacerlo día de semana, que en todo caso sería la próxima semana para no dilatar más el tiempo. En total son 33 personas que van a dar el sustitutorio inscritos. Ahorita voy a poner una encuesta en el grupo de WhatsApp que tenemos Ya, todos. pero mira, Valentina, escúchame un ratito. Si es que fuera factible tomarlo en posgrado y si nos prestara un salón, sería ideal, porque podríamos aprovechar para las dos cosas, para tomar el sustitutorio y para hacer la clase. Primero haríamos la clase y luego tomaríamos el sustitutorio. Claro, Entonces podríamos tendría que hacer ver. una clase presencial en un salón de posgrado si es que nos lo habilitan, ¿no? Sí, justo quería buscar un Por mí no hay contacto, quería saber. problema, puede ser también el 4 y si es en posgrado mejor, pues porque está a mitad de camino, en mi caso, ¿no? Claro, Ahora, una cuestión, sería bueno que lo averigües en el transcurso de la semana, cosa que por decir el jueves máximo, ya todos sepamos si es que se ha logrado o no el salón. claro. Justo quería preguntarle si es que de casualidad conocerá a alguna persona del área administrativa justo ahí de posgrado. Si es que le puede pasar su número al asistente Luis y me lo pasa a mí, para de así, de alguna forma, agilizar más las cosas. Porque hasta, bueno, encontrar un Creo contacto, que ir a tú la tienes, facultad. Luis, el teléfono de algún administrativo. Que coordinó la vez pasada, doctora, fue un chico que fue su asistente, creo que es asistente del doctor Ramos, Jorge Cernaquel fue el que coordinó Pero con. le podemos llamar a Cernaque y pedirle el número. Sí, en todo caso yo lo voy a coordinar con Cernaquel para que se comunique, en todo caso, coordine con Valentina, si es que hay una posibilidad, Ya. porque Cernaquel fue el que Entonces, coordinó. pero le dices de qué se trata, pues a ver si nos puede ayudar. Sí, Cosa doctora, que yo ya lo él voy a hacer. coordina con Valentina y cuanto antes, ¿no? El mismo lunes podemos estar avanzando eso. Me avisan si es que yo tengo que Claro. llamar o firmar algo. Está bien, Ya, doctora. Sí, sería el ok. 4 en todo caso, Este, entonces. El 4 a la misma hora. sí. Ujú, sí, porque fíjense, el parcial es hasta prueba, ¿cierto? Sí, Hola. esto dijo que Sí, tengo doctora. todas las sumas de parecer. Ya. Sí, Y claro. lo que estaría restando para el final es todo es la teoría impugnatoria y los tipos de proceso. Entonces, sí sería bueno de una vez liquidar esa situación para poder continuar avanzando con tranquilidad. Bien, Luis, yo quisiera saber si de los que estamos presentes aparecemos conectados más de 34. ¿Tú puedes saber exactamente cuántos estamos? Sí, doctora, pasé asistencia hace poco, habrán faltado 5 o 6 personas. Ya. Entonces, si estamos casi todos, lo que quisiera saber es cómo vamos en el entendimiento. En teoría impugnatoria, recordarán de que hemos visto medios impugnatorios y recursos impugnatorios. En medios impugnatorios está la articulación de nulidad que tiene por objeto dejar sin efecto una resolución cuando se ha cometido un vicio improcedente. Pero existe toda esta teoría de la conservación de los actos procesales con los principios procesales que hemos estudiado. Eso hay que tenerlo presente, por un lado. Por otro lado, lo que hay que tener presente es la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Y
luego ya entramos a lo que es propiamente la teoría impugnatoria en cuanto a recursos, ¿no? La reposición, la apelación y la casación. También Luis les ha explicado la queja y la aclaración y corrección. Entonces, yo quisiera que ustedes vayan tomando conciencia que son varios recursos medios impugnatorios, que hay que diferenciarlos y que tienen la oportunidad en clase de estar pidiendo cualquier aclaración o comentario. Estamos avanzando ya con la nulidad, que es el recurso impugnatorio extraordinario, importante, el más novedoso, por decirlo así, en el sistema, y ya es que es una especie de mixtura, o sea, para poder entender bien la casación hay que entenderlo, manejarse bien en nulidades y manejarse bien en apelación propiamente dicha. Ya. Antes de que yo prosiga, ¿tienen ustedes así algún comentario o pregunta que quieran hacer? ¿Todos han entendido todo lo que acabo de mencionar en este instante? Bueno, bien, bien, parece que todos estamos bien. Ya, a ver, Luis. Primero, yo voy a hacer algunas preguntas y así por favor les voy a pedir que me respondan oralmente o por escrito el que no puede usar su audio. ¿Por qué se le denomina a la casación un recurso extraordinario? Sírvanse a levantar la mano o escribir su respuesta en el chat. Henry, La casación es un recurso extraordinario porque como tal existe la pluralidad de instancias y una de ellas vendría a ser la apelación. Cuando la ¿Por qué? apelación... Perdón, ¿puede repetir Henry? Sí, ¿me lo escucha bien, doctora? No te logré entenderla. Ya, existe una pluralidad de instancias y justamente ¿Ya? la casación es extraordinaria esta porque como tal la casación sirve como una forma de pronunciarse ante una segunda instancia, que la segunda instancia debería ser como tal la forma de resolver el proceso, pero como hay una contradicción, la casación sirve para poner fin a esta contradicción dando fin al proceso. Es una tercera instancia que no debería, que como tal no está propiamente colocada dentro de nuestro sistema, pero que sirve como una forma extraordinaria. Mm. Mira, has mencionado algunos tópicos interesantes, pero hay algunas confusiones, Henry, que ahora te voy a aclarar. A ver, Francisco, que también ha levantado la mano. doctora mandó su respuesta por escrito y la voy a proceder a leer. A Porque no ver. es una tercera instancia, sino un recurso para determinados casos que busca garantizar la correcta aplicación de la ley y la uniformidad de los criterios judiciales. Ujú. ¿Cómo asimilas eso, Henry? Que solo sirve para determinados casos. No, eso de que no es una tercera instancia. Es que sería una tercera instancia, en todo caso, si hubiese para todos, o sea, si fuera universal. Pero al ser en determinadas ocasiones donde se puso una casación, no podía llamarse en sí una tercera instancia. Solamente existe la segunda. Ya, ok. Mira, Luis, deja un ratito de compartir pantalla, yo quiero compartirles pantalla, ¿ya? Está bien, doctora. Un momento. Listo, doctora. Ya, ahora sí. Voy a compartirles pantalla para que podamos ver esto y así asimilemos bien. No sé por qué no se me habilita el compartir. ¿No califica como tercera instancia? Pregunta Camila Brigitte. Doctora, la respuesta dice, además, solo revisa el derecho aplicado y no los hechos. Entonces no califica como tercera instancia. Eso es lo que dice Camila Delgado.
Ah, desde acá me dice, un ratito. Sí lo llegamos a ver, doctoras, lo que puso, pero se borró. ¿Sí? A ver, No pero es el dice, efecto infinito, doctora. Deje de compartir pantalla. Ahí está, ahí está. Ya lo vimos. ¿ya se ve bien? Sí, doctora. Ya. A ver, jóvenes, por favor, fíjense acá. Acá dice órganos jurisdiccionales, estructura jerárquica del Poder Judicial. Ya, el Poder Judicial está estructurado del modo que estoy presentando. Juzgados de paz, así a secas, juzgados de paz, investigan y dictan sentencia en los casos de faltas menores, de acuerdo a su competencia. Estos juzgados de paz están en las circunscripciones territoriales más alejadas, o sea, en los pueblos más pequeños y más alejados. En esos pueblos pequeños y alejados, existe una forma distinta de elegir a los jueces de paz y no necesariamente son abogados. En la estructura de una ciudad, por llamarlo así, o de un poblado organizado que no está en la periferia de la urbe, ya sea en el Perú o en cualquier otra región, el primer peldaño de la administración de justicia formal es el juzgado de paz letrado. Estos juzgados de paz letrados resuelven apelaciones resuelven los casos que son de su competencia. Luis, por ejemplo. Luis es juez de paz letrado. Los jueces de paz letrados tienen a su cargo asuntos civiles hasta una determinada cuantía, asuntos penales en lo relativo a la comisión de faltas, no delitos, solo faltas. También tienen a su cargo los asuntos laborales y algunos temas de familia como los procesos de alimentos. Entonces, el primer peldaño de la Administración de Justicia formal es el juzgado de paz letrado. Lo que emite y resuelve un juzgado de paz letrado va en apelación hasta el juzgado especializado, que puede ser especializado en lo civil, en lo penal, en lo laboral, etc. Y en lugares alejados donde no hay jueces especializados, existen los llamados jueces mixtos, o sea, son jueces especializados, pero que pueden conocer tanto asuntos civiles como penales o como de familia o laborales, etc. Luego tenemos a las Cortes Superiores. Las Cortes Superiores están instaladas en cada región. Tenemos una Corte Superior en Tumbes, otra en Piura, otra en Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, y así todos las regiones de la sierra y los de la selva. Entonces, habrán tantas Cortes Superiores como regiones como demarcación política tenemos en nuestro país, que es una república unitaria. Y tenemos una sola Corte Suprema. Esta sola Corte Suprema tiene su sede en la capital, en Lima, y tiene distintas salas: salas civiles, sala penal, sala constitucional. La sala civil es una sola, sin embargo existe una sala civil transitoria. La sala penal también es tiene una sala penal transitoria, además de la permanente. Y la sala constitucional y social, que ve asuntos constitucionales, como su nombre lo indica, y también asuntos laborales. Bien, entonces, esta es la estructura así en general. Ahora vamos a ver cómo funciona. Lo que se inicia en un juzgado de paz letrado va en apelación al juez especializado. Y les dije la semana pasada, pensé yo que les había dicho con alguna claridad, que con la resolución del juez especializado, o sea, con este juez especializado, se agota la segunda instancia. Entonces, acá ya hay dos instancias. Primera instancia, juzgado de paz. Segunda instancia, juez de paz especializado. Un momentito. Juez de paz especializado. Ay, se me salió. Ya.
Esta viene a ser la segunda instancia y con esto se cumple el precepto constitucional que hace mención a la pluralidad de instancias. Nuestra Constitución hace mención a la pluralidad de instancias. No dice si la pluralidad es de 2, de 3, de 4, pero la estructura que ha adoptado el Perú debe entenderse que la pluralidad es doble, o sea, que no solamente sea una. Entonces, con 2 se agota. Lo que empieza en juzgado de paz letrado termina en el juzgado especializado y no hay opción de que vaya a la Corte Superior. Por favor, eso me dejo entender. Lo que empieza en el paz letrado sube en apelación al especializado y no hay opción que vaya a la Corte Superior, menos de que vaya a la Corte Suprema. Bien. Lo que empieza, o sea, la demanda que se inicia en un juzgado especializado va en apelación a su superior jerárquico. ¿Quién sería el superior jerárquico de un especializado? La Corte Superior. Y existe la opción limitada de que pueda subir a la Corte Suprema en casación. ¿Por qué se dice que la casación es un recurso extraordinario? Porque los recursos ordinarios son la reposición y la apelación. Son los recursos ordinarios. ¿Por qué se les denomina recursos ordinarios? Porque con estos sí o sí tienen que existir. Estos sí o sí garantizan la pluralidad de instancias. Garantizada la pluralidad de instancias de lo que empezó en el paz letrado y agotado en el especializado, o en el segundo escenario, lo que empezó en el especializado termina en la superior, ya se cumplió con la garantía constitucional de la doble instancia o de la llamada pluralidad de instancias, porque ya no ha sido solo un juez o una instancia, sino han sido 2, y ha sido plural. Ya más de uno, son 2, es plural, ¿no? Uno es singular, así de básico, para que no se olviden. Entonces, si ya el sistema legal está ofreciendo un recurso de apelación que permite la pluralidad de instancias, permitir además como agregado que se vaya a la Corte Suprema es algo extraordinario. ¿Y con qué finalidad va a la Corte Suprema a ese recurso, se usa ese recurso extraordinario? Con varios fines. Uno de esos fines es un fin unificador, lograr que la Corte Suprema, que es única para toda la República, para todo el Estado unitario, no para todo el Perú, pueda sentar precedentes de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Entonces, esa es una finalidad importante. El que acude en casación de lo que empezó acá en el especializado y llega hasta la Suprema, habiendo atravesado la superior, lo hace ¿con qué finalidad? Con la finalidad de lograr que se unifique la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es el único órgano jurisdiccional capaz de dictar precedentes vinculantes de aplicación obligatoria en todo el territorio peruano. Esa es una finalidad. La otra finalidad que tiene la casación es que se corrijan los errores, y se pudiera, una opción es anular y regresar a la superior o regresar a la especializado, si es que hubiese un error improcedendo grave que haya afectado el debido proceso y que no sea posible de convalidarlo, de conservarlo. La otra opción que tiene la Suprema es de revocar, o sea, de sustituir la decisión que emitió la Corte Superior y reemplazarla por otra. Por ejemplo, si la Corte Superior dijo, confirmo lo que ha hecho el especializado, y la demanda es infundada, ¿me están oyendo? Demanda infundada por el juez, la superior confirmó lo infundado. La Suprema podría ser del mismo criterio y decir no al lugar a la casación. Esa es una opción. Pero la otra opción que tiene la Suprema es corregir ese error injudicando y decir, voy a revocar lo que hizo la superior. La superior confirmó, pero a mí me parece que la demanda es
fundada. Se revoca, se declara fundado el recurso de casación, casando se revoca la resolución de la Corte Superior que confirmó de la primera instancia, se revoca y se declara fundada la demanda. Esa es la otra opción que tiene la Corte Suprema. ¿Por qué es extraordinario? Porque con la apelación se agotó la pluralidad de instancias. Y la finalidad de la Suprema es solo casar errores, encontrar errores, injudicando o improcediendo. Ustedes dirán, igual que que con la apelación. Con la apelación también se tienen que encontrar errores, injudicando o improcediendo. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De que los órganos de instancia, llámese juzgado especializado y Corte Superior, tienen la potestad de encontrar esos errores, injudicando o improcediendo, pero examinando dos aspectos de la realidad, dos aspectos del proceso. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Son los hechos y el derecho aplicable. Hechos y derecho aplicable. En cambio, en casación solo se pueden corregir los errores de derecho, ya no los errores sobre los hechos. ¿Me he dejado entender? En la casación ya no tiene la opción este Supremo Tribunal, esta Corte Suprema, de reexaminar los hechos. ¿Qué cosa entonces reexamina para encontrar errores? Examina la aplicación del derecho, nada más, sobre las conclusiones a las que haya llegado la Corte Superior y el juez especializado respecto a la valoración de las pruebas. Por ejemplo, alguien le dijo, soy casado civilmente y necesito una pensión de alimentos, ese es un hecho, que está casado, y ha presentado su medio de prueba, que es la partida, y el juez ha valorado y ha dicho que está casado. Entonces, esa fijación de hechos y valoración de los medios probatorios ya no vuelve a hacerla la Suprema. La Suprema solo ve, ya, le dijeron que era casado, la Corte Superior dice que está casado, bueno, yo voy a trabajar sobre lo que ha dicho la Corte Superior, que sí está casado. Solamente se va a preocupar en saber si le aplicaron bien el artículo del Código Civil que dice que le corresponde alimentos o que no le corresponde. Entonces solamente va a haber errores injudicando. Hay un salvo, una excepción, que la Suprema también advierta de que la Corte Superior o el juzgado especializado o los dos juntos no hayan hecho una adecuada motivación, no hayan motivado bien, no hayan explicado bien por qué un medio de prueba les convenció o no les convenció. ¿Se corroboró o no se corroboró? Entonces, la falta de motivación sí la pueden ver, pero no sustituir, o sea, no dar su propia motivación, no decir, mire, a este le pareció de que este documento no es recibo, a mí me parece que sí es recibo. Eso no puede ser la Suprema, solo puede decir, no se ha pronunciado sobre el recibo, no ha valorado el recibo, en consecuencia es nulo y que lo vuelva a valorar. Como pueden darse cuenta con lo que estoy explicando, no es tan sencillo. Ahora sí, vuelve a compartir, por favor, Luis, para poderles, seguir explicando. Doctora, comparto ya el Sí, texto, ¿no? la diapositiva. ¿La Mejor diapositiva la o...? diapositiva, sí, porque quiero entrar un ratito a algo. Ya, doctora, un momentito. Ya, hasta donde he hablado corrido. Por favor, yo entiendo, supongo, espero, aspiro que ustedes hayan tratado de prestarme atención. ¿Alguna duda? ¿Algún claro. comentario? Ninguno. Bueno, yo debo entender que me han entendido todo o que no me han entendido nada, porque soy muy escéptica, soy.
Doctora, A ver, lo voy sí. usted me indica en qué parte quiere que le dé. Cuando empiezan los tipos de errores injudicando, un poquito antes, cuando empezó la teoría impugnatoria. Porque este es ya, es la diapositiva de teoría impugnatoria. Un ratito, doctora, ese es otro. Sí, sí, sí. Quiero darles un concepto adicional, pero por favor dejen un ratito su chateo, lo que fuere, y presten atención. Ustedes deben advertir que lo que se les trata de dar son como píldoras, o sea, lo importante, pero lo importante tienen que prestarle atención. A ver. Ya, la siguiente, la siguiente. Ahí, ahí. Ponlo en pantalla grande, Luis, para que puedan verlo bien. Luis, ¿puedes ponerlo en pantalla grande con la copita? Ahora un momentito. Ya lo puse, doctora, pero así nomás me queda. A ver, lo voy a poner. No sé, usted me indica si ya está, lo ve completo. No, no, yo no lo veo completo. No sé si los jóvenes. Ahí donde está la copita donde estoy señalando. Abajo, más abajo, Luis. Ahí. No se te abre, ¿no? No se te Evidentemente no, abre. doctora. Sí. Ya, bueno, no importa. Ya, no importa. Vamos a... lo logran leer. Piero, tiene que compartir la ventana de presentación, claro. La ventana de presentación, yo le digo la copita que está ahí abajo, pero lo has marcado, esa es. Y solamente me sale la pantalla, no me sale en el. No, no te llena la pantalla, ¿no? Ya, no importa. A ver, lo que acabo de decir se deduce y se resume en este PPT. ¿Por qué? Porque quiero que nosotros nuevamente notemos para entender bien, o sea, es muy importante, por eso me encantaría de verdad que pudiéramos conseguir el salón la próxima semana para poder en vivo y directo explicarles esto. Pero a ver, vamos a tratar de hacerlo virtualmente con la ayuda de ustedes, es decir, con su atención. Esta teoría impugnatoria tiene por objeto, pues, permitir que el ciudadano o ciudadana que ha ingresado a un proceso judicial como parte demandante o como parte demandada pueda cuestionar las decisiones judiciales, ¿no es cierto? Entonces, la impugnación, perdón, la impugnación es el cuestionamiento, es la disconformidad, como sobre cualquier servicio. Si yo voy a un servicio, no sé, de hospitalario, tengo la opción pues de estar conforme o no estar conforme con el servicio médico que me hayan prestado o con el servicio asistencial, ¿no? Si me han puesto oxígeno, sangre, suero, lo que sea. ¿No es cierto? Si yo voy a un servicio de educación, igualmente tengo la opción de poder estar de acuerdo o en desacuerdo, o de criticar y decir que falta algo. Es igual en el servicio de justicia. Los jueces brindan el servicio de justicia a través de resoluciones, de decisiones, y los ciudadanos y ciudadanas inmersos dentro del proceso, vuelvo a repetir, como parte demandante o demandada, tienen la opción de cuestionar, de manifestar su crítica, su disconformidad. El sistema legal, recogiendo de la doctrina, ha adoptado medios de cuestionamiento, medios de crítica, para que la gente no vaya e insulte y se agote en el insulto y no se obtenga nada. ¿Cómo que ha organizado medios impugnatorios?
Los básicos son los remedios, porque tratan de remediar una situación indeseable. ¿Cuál es la situación indeseable desde el punto de vista procedimental? Que no se hayan observado las reglas formales del proceso, ¿no? Que no se hayan observado los plazos, que no se hayan observado determinadas formalidades de tiempo, de lugar o de modo. A esa inobservancia de las formalidades se le llama vicios improcedendo o improcedendo, ¿no? Entonces, esa es la infracción de las formas, como lo dice acá el PPT, que provoca la nulidad del acto y una vez declarado nulo produce el efecto de renovar el acto. ¿Qué significa renovar el acto? Renovar el acto significa volverlo a hacer, ¿no? No es que rompen el papel, sigue ahí la resolución nula o la notificación nula, pero se vuelve a practicar la notificación o se vuelve a emitir una resolución. Lo normal es que la nulidad se use para actos procesales que no estén contenidos en resoluciones, como las notificaciones, las actas o cualquier otra diligencia. Pero también se permite que la nulidad pueda plantearse sobre una resolución judicial cuando al emitirse esa resolución judicial no se han observado las formalidades. Ejemplo, los requisitos del artículo 122 del CPC, que inclusive en la parte final dice, la resolución que no cumpla con esos requisitos será nula. Entonces, ahí hay una sanción expresa y prevista en la ley de nulidad. Y si se corrobora que no se han cumplido con esos requisitos, es nula. Principio de legalidad. Bien. Entonces, ese es un medio impugnatorio, el remedio. El otro medio impugnatorio es el recurso. El recurso permite cuestionar no solo los vicios improcedendo, sino los vicios injudicando. A eso se le llaman vicios de juzgamiento. Hay también otra clasificación, pero esta es la más básica y necesito que la entendamos todos para saber que todos hablamos de lo mismo. Los vicios injudicando pueden, o sea, el judicar, el juzgamiento, versa sobre los hechos, que es lo que las partes manifiestan, cuentan, narran ante el juez, a través de la demanda o a través de la contestación. Porque la demanda, ¿qué es? Es una narración con un pedido, ¿no? Le piden al juez el desalojo y cuentan la historia por la cual piden el desalojo. Le piden al juez la nulidad de un contrato de compraventa, ese es el petitum o petitorio, y le comentan al juez la historia por la cual debe declararse nulo ese contrato, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo primero que las partes aportan al proceso son las afirmaciones sobre hechos. Pero no basta que las partes afirmen sobre hechos. También tienen que adjuntar sus medios probatorios. ¿Para qué? Para acreditar o corroborar sus afirmaciones. Ese es un primer tramo, jóvenes, en la etapa del juzgamiento. Cuando termine el proceso, el juez tiene que decir qué hechos han narrado, qué hechos han alegado. O sea, tiene que fijar adecuadamente los hechos principales, los hechos secundarios. Porque las partes, así como hablamos mucho, también escribimos mucho. Podrían haber una narración sobre hechos que no sea importante, que no sea vinculante al petitorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si piden el desalojo, no nos importa saber si es feliz o es infeliz en su matrimonio. Entonces, serían hechos impertinentes. Los hechos pertinentes, para saber si procede o no procede el desalojo, sería saber si es propietario el arrendador o es administrador, a título de qué ha arrendado, y el arrendatario si es o no es inquilino, y si pagó o no pagó la renta, o si se venció o no se venció el contrato. Esos son los hechos. Luego van a venir los medios de prueba, que sería el contrato de arrendamiento, de pronto cartas notariales, etc. No hay mucho ahí que probar. Bien, entonces ese primer tramo es la fijación de hechos.
¿Y quién tiene la potestad de evaluar los hechos y los medios de prueba y decir si corroboraron o no corroboraron? Los jueces que conocen, así se le llama, de primera mano, de primera línea, de primera instancia. ¿Quiénes pueden ser jueces de esa primera instancia? A ver, contéstenme ustedes, por favor, si me están siguiendo el hilo de la conversación. ¿Quiénes podrían ser? A ver, los escucho. Los juzgados especializados. Los juzgados especializados, pero también ¿quiénes podrían ser? ¿Qué otros jueces? Los juzgados de paz letrados. Había ¿Perdón? mencionado. Los juzgados de paz letrados, creo que había Los mencionado. juzgados de paz letrados. Un juzgado de paz letrado pues, recibe la demanda, un juzgado especializado también recibe otro tipo de demanda, de acuerdo a la cuantía. Hasta una cuantía, por decir, ejemplo, 100.000 soles, se demanda y se tramita ante un juez especializado. Si es más de 100.000, ante el juez, perdón, ante el paz letrado, hasta 100.000. Más de 100.000, ante el juez especializado. Ya, lo que empezó en el paz letrado, ¿dónde termina? ¿En apelación? ¿Me contestan, por favor? Creo que mencionó que si inicia en un juzgado de paz letrado, solo llegaría hasta juzgado de paz especializado. No sube a superior ni No, menos a juzgado de paz supremo. no se llama juzgado Juzgado de paz especializado letrado. nada más. Primero es juzgado de paz letrado. El segundo en la jerarquía es juez especializado, nada más. ¿Ok? ¿Y que les quedó claro? Juzgado especializado. Entonces, la primera, ¿quiénes tienen la potestad? Estaba preguntando, de evaluar, de fijar los hechos y los medios de prueba. Ese juez de paz letrado, cuando la demanda se interpuso ante su juzgado por razón de competencia, o el juez especializado. En caso que haya empezado en el paz letrado, si apelan de la sentencia y el cuestionamiento es sobre los hechos o sobre los medios de prueba, ¿se puede cuestionar eso o no? ¿Sí o no? Sí, en la apelación se puede cuestionar. ¿Quién revisaría? ¿Quién volvería a juzgar sobre los hechos y sobre los medios de prueba? Sería el juez especializado. ¿Ya? Entonces se le llama órganos de instancia a los que tienen la potestad y la competencia para revisar los hechos y los medios de prueba. Y obviamente también el derecho. ¿Quiénes serían? El paz letrado, el especializado. Y lo que empieza en el especializado, ¿quién tiene la competencia de evaluar los hechos y los medios de prueba? Les pregunto. La demanda presentada ante un juzgado especializado. Un juez de sala superior. La Corte Superior. Entonces, la Corte Superior también tiene la potestad de revisar la fijación de los hechos y la valoración de los medios de prueba sobre esos hechos. Decir, a ti juez te convenció ese documento que le han llamado contrato, a mí me parece que no es un contrato. Eso puede decir ¿quién? La Corte Superior, en segunda instancia. ¿Hasta ahí hemos entendido? Pregunto, ¿hemos entendido? Sí. Ya, qué bueno. Entonces ahora, estas dos instancias, paz letrado con especializado y especializado con Corte Superior, son órganos de instancia, primera instancia y segunda instancia, dependiendo de dónde empezó. Ya, y tienen la opción de revisar qué cosa, los errores improcedendo, pero también los vicios o errores injudicando sobre hechos. ¿Qué cosas los de sobre hechos? Uno dice acá y abajo también dice uno, en la apreciación de los hechos a través de los medios de prueba. Los dos pueden hacer eso, pero obviamente que también pueden verificar la adecuada aplicación del derecho, ¿no? Que es la subsunción de las circunstancias de los hechos a la norma, ¿no? La labor subsuntiva. La subsunción que han estudiado ustedes en razonamiento jurídico.
¿Se acuerdan qué es la subsunción todos o alguno no se acuerda? Si no se acuerdan, levanten la mano, por favor. Todos se acuerdan qué es la subsunción. Ya, eso es importante, ¿ah? Después no estén... Les voy a preguntar eso en el examen, ¿qué es la subsunción? Bien, si todos se acuerdan, me parece muy bien. Entonces, ¿qué cosa es o en qué consiste un error sobre el derecho en una inadecuada subsunción? ¿Y por qué puedo hacer yo como juez una inadecuada subsunción? Porque interpreté mal la redacción del artículo, porque inapliqué la consecuencia jurídica o porque apliqué indebidamente. A ver, ¿cuáles son los tres? Error en la interpretación, inadecuada, o sea, aplicación indebida de una inconsecuencia jurídica o inaplicación. ¿Qué es inaplicar? Es no aplicar lo que corresponde. Si demostró que es casada civilmente, no le dio alimentos. ¿Qué hay ahí? Inaplicación. ¿De qué? De la norma, pues, porque la norma dice que le debe dar alimentos. Pero si demostró que no era casada civilmente, sino religiosamente, y el juez le dio alimentos, ¿qué debe hacer la Corte Superior? Debe corregir. ¿Por qué? Porque el otro había cometido un error de aplicación indebida. La norma dice que se le debe dar alimentos cuando hay matrimonio civil, no religioso. Entonces, no ha habido una adecuada aplicación. Esa cuestión así desmenuzada es lo que tenemos que entender. Entonces, la aplicación del derecho es aplicar el derecho a los hechos invocados debidamente probados o improbados. Porque también se puede afirmar tal hecho se aprobó o tal hecho no se probó. Y si no se probó, lo más lógico será no aplicar la norma. ¿Hasta ahí hemos entendido? Bien, espero que sí. Entonces, ahora resumiendo, los órganos de instancia, que serían, ¿quiénes los órganos de instancia? Paz letrado con especializado, ese es un dúo. Y el otro dúo, ¿cuál es? Especializado con Corte Superior. Esos dos grupos de jueces tienen la potestad, son instancias. Y tienen la potestad los dos de verificar tanto vicios improcedendo como vicios injudicando. Vicios injudicando sobre hechos y vicios injudicando sobre derecho. En cambio, la Corte Suprema solo puede verificar los vicios injudicando de derecho. Ya no vuelve a examinar los hechos ni vuelve a examinar los medios de prueba. Ya eso ya no lo puede ver, solamente ver a los hechos invocados y que los órganos de instancia, sea el juzgado y la Corte Superior, hayan dicho que esos hechos están probados. Si han dicho que están probados, en la Suprema, en casación, solo verificará si le aplicaron bien la ley o no le aplicaron bien. Si interpretaron bien o interpretaron mal. Si inaplicaron y debieron aplicar. Solamente va a haber los errores injudicando de derecho. ¿Hasta ahí hemos entendido? Bien. Pero hay una opción que tiene la Corte Suprema, que es una opción vinculada a los errores improcedendo, pero que ahora en el código lo han ido separando. El juez supremo también tiene la obligación de verificar si se han cumplido durante el proceso, si les han dado a las partes todas las garantías de un debido proceso. O sea, si se ha respetado el derecho de acceso a la justicia, el derecho al contradictorio, o sea, a ser debidamente notificado, a contestar la demanda, y el que viene a ser una manifestación del derecho a la defensa. Luego también va a verificar si se ha respetado el derecho a la impugnación. Pues básicamente es acceso, contradicción e impugnación. Tiene la potestad de ver si se han cumplido estas garantías del debido proceso o los derechos que conforman el debido proceso. Si dentro de eso un juez supremo, los jueces supremos,
advierten de que en la sala de la Corte Superior o el juzgado especializado no ha hecho una adecuada valoración de los medios de prueba, ha motivado indebidamente, ha motivado aparentemente, ha motivado falsamente, entonces, ¿qué puede hacer la Suprema? No va a sustituirse en la motivación. ¿Por qué? Porque no puede ver los hechos. Lo que va a hacer es anular. ¿Sabes qué? Tu sentencia, Corte Superior, no me convence, porque no has analizado adecuadamente los hechos y los medios de prueba. Veo que tu motivación, tu redacción da una aparente redacción, una aparente motivación, pero es una motivación aparente o es una motivación insuficiente. Entonces lo anulan para que vuelvan a redactar su resolución, lo anulan para que vuelvan a emitir. Esto que acabo de explicar es la labor técnica y delicada, sutil que realiza la Corte Suprema, que eso es lo que necesito que entendamos. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. Hasta ahora, Luis, entramos al código nuevamente, por favor. Correcto, doctora. Entonces vamos a ver nuevamente, ya lo había explicado la semana pasada, pero lo vuelvo a explicar. Porque, mire, yo les he hecho una sola pregunta para ver si me habían entendido bien lo de la semana pasada y todavía habían puntos flacos. Que yo entiendo que no es tan fácil asimilar esto porque no practican, pues. Entonces todo esto les resulta un poco gaseoso. A ver, entremos al código y vamos a ver en qué casos es competente la Corte Suprema. O sea, para ver, lo que vamos a ver ahorita es qué tipo de errores son los que pretende corregir. José María Zambrano, ¿debe ser? Sí, doctora. Practicas, qué bueno. ¿En civil, en procesal civil o en qué rama? Yo Laboral. practico en laboral. En laboral. Sí, el proceso es bastante bastante similar. y similar y distinto en algunos casos, especialmente en Claro, procesal. así es. Pero qué bueno que ya practiques. A ver, no la procedencia ni la admisibilidad, sino el otro artículo largo, Luis, por favor. Era lo que vimos, causales. No, ya, pero este ha sido modificado, cuyo texto es el siguiente. Sí, ese es del 22. Ya. A ver, no sé cómo lo podríamos agrandar. Ahora deme un ratito, doctor, ahorita voy a tratar. A ver. Ya, ahí nomás, a ver. Mire, causales, artículo que ha salido, creo. Ya. Son causales para interponer el recurso de casación. O sea, las causales son los motivos por los cuales los ciudadanos o ciudadanas, la parte demandante o demandada, puede plantear una casación. ¿Contra qué puede plantear la casación? Contra los autos o sentencias expedidos por las Cortes Superiores. Lo que quiere decir que lo expedido por un juez especializado, conociendo lo que proviene de un juez de paz letrado, no puede ir en casación. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Entonces, cuando es una sentencia dictada por una Corte Superior, la parte que ha perdido, que considera que hay error, puede irse a la Corte Suprema en casación. ¿Pero cuándo? ¿Qué cosa puede alegar para ir a casación? Puede alegar que la sentencia o el auto que haya puesto fin a la instancia hayan sido expedidos inobservando algunas garantías constitucionales de carácter procesal o material o una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Muchas palabras. Digamos, cuando ha sido expedida la sentencia o el auto inobservando una garantía constitucional.
Ya, ¿cuáles son las garantías constitucionales? Las que están en la Constitución, ¿no? La pluralidad de instancias, ¿qué más está en la Constitución? El derecho a la defensa, todo lo que está en la Constitución, artículo 139. Ahorita les voy a leer porque acá tengo la Constitución a la mano, para que no se me vaya a escapar alguna. Entonces hay que tener claro. Ahora acá teóricamente se puede distinguir cuáles son garantías materiales o cuáles son procesales. Dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional. 1, la unidad y exclusividad de la función. 2, la independencia en el ejercicio de la función. 3, acá empieza, observancia del debido proceso. 4, la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria en la ley. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en los que se sustenta. La motivación es una garantía constitucional. 6, la pluralidad de instancias. La indemnización en la forma que determine la ley por errores judiciales. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. ¿Qué pasa en esos casos? El juez debe aplicar los principios generales del derecho. Podría haber algún caso, como maternidad subrogada, que el juez le haya dicho infundada la demanda porque no hay norma o ley que te ampare. Entonces le dice, oiga, ante un vacío o deficiencia, usted tiene que aplicar los principios generales del derecho. No lo ha hecho la Corte Superior, va en casación a la Suprema para que la Suprema lo pueda hacer. 9, el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal, eso es en sede penal. El 10 dice el principio de no ser penado sin proceso judicial. Eso es de que el derecho a la defensa. 11, inaplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda, ¿no? El indubio. La ley más favorable, nada más es. El principio, eso por ejemplo se aplica también en laboral. El 12, el principio de no ser condenado en audiencia. La prohibición de revivir procesos fenecidos, que es la cosa juzgada. El principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso. El principio de que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito al momento de su detención. El principio de gratuidad. Ya, entonces, todas estas garantías de la Administración de Justicia, si se inobservan en un proceso, pueden dar lugar a que se plantee la casación invocando esa causal. Un ratito. Acá hay uno que, este 1, yo diría que subsume el 4, pero el legislador lo ha querido separar. Dice el 4, si la sentencia o auto han sido expedidos con falta de motivación. O sea, con falta de motivación, dice. O sea, ausencia, motivación aparente. O manifiesta ilogicidad en la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. O sea, eso implica de que de la lectura de la propia sentencia se pueda advertir el vicio, sin decir, a página tanto yo dije esto y en la sentencia he dicho esto, ¿no? Entonces, eso no, sino cuando de la lectura de la propia sentencia se pueda advertir que la ilogicidad. Pero también puede plantearse cuando cuando ha habido falta de motivación. El 1 y el 4 se traslapan, porque dentro de las garantías constitucionales materiales está también la motivación, pero bueno, así lo ha puesto el juzgador. Entonces, para que nos quede claro, ¿cuándo puede ir en casación? Cuando se ha inobservado alguna garantía constitucional, garantía de la Administración de Justicia. Y 4 es cuando también ha habido expresamente falta de motivación o ilogicidad. Otra causal de la casación es cuando la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de normas legales de carácter procesal, sancionadas con nulidad. ¿Eso qué quiere decir en pocas palabras? Errores improcedendo. Pero errores improcedendo cuando se ha incumplido el principio de legalidad. Miren, así les voy a preguntar en el examen, por favor. Guerra avisada no mata gente. Por eso estoy explicando detalladamente.
Artículo 388, inciso 2, dice, si la sentencia o auto incurre en una inobservancia de las normas legales de carácter procesada sancionada con nulidad. O sea, se inobservó una norma legal procesal sancionada con legalidad. ¿Eso qué implica? La aplicación del principio de legalidad. La ley dice, es nulo el remate en el que no se ha cumplido el principio de publicidad. El juez no observa ese principio de publicidad, no ordena las publicaciones o no se hacen las publicaciones, esa inobservancia de la publicación está sancionada con nulidad en forma expresa en el código. Sin embargo, de que es así, el juez lo hizo así y dejó pasar y no lo anuló. En ese caso también procede la casación. 3. Si la sentencia o auto importa o se implica una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias. Lo que les había dicho, el error injudicando, ¿no? Por errónea, indebida aplicación o por indebida aplicación o por inaplicación, o sea, por falta de aplicar una norma. Quinto, es si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del TC. Si el Tribunal Constitucional ha emitido precedentes de carácter vinculante, es decir, obligatorios, y el juez se zurró en eso, no los observó, no los aplicó, entonces también procede que se pueda plantear la casación. Ya. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Pero, la verdad, ya. Por lo menos en este momento me han entendido. Entonces, ahora, a la hora que yo pregunte, vamos a ver. Bien, ahora retrocedamos un poquito. No, ahí nomás, un ratito, todavía no retrocedes. Piero, no sé por qué está triste, pero a ver, de repente no me he entendido bien. Fíjense, jóvenes, si la persona demandante o demandada interpone la casación y alega, ¿no?, que la sentencia ha sido expedida con la inobservancia de una garantía del debido proceso porque le notificaron mal y no se pudo defender a tiempo, y la Corte Superior no se percató de ese error que él sí lo había alegado, ¿qué dará lugar? A que la Suprema en casación casa el error, así dice el error, no casa con Z, sino casa con S el error, o sea, encuentra el error y lo declara nulo, para que vuelvan a notificar. Si la Suprema advierte, inciso 4, que ha habido una falta de motivación, ¿qué puede hacer la Suprema? Casa el error, lo encuentra y declara nulo. Pero si la Suprema encuentra que el error consiste en que han aplicado indebidamente una norma del Código Civil, o han interpretado indebidamente el Código Civil, o han dejado de aplicar algún artículo del Código Civil, ¿qué va a hacer? Casa el error, lo encuentra y lo interpreta adecuadamente, aplica adecuadamente o deja de aplicar. Entonces, ¿ahí qué va a hacer? Revoca. Esa es la partecita que también tienen que entender. Revoca. Como revoca, pareciera que se está pareciendo a la segunda instancia en apelación. ¿Se acuerdan que en apelación también se puede revocar? Por eso se dice que actúa como órgano de instancia, pero sin ser instancia. ¿Por qué no es instancia? Porque ya no ha examinado los hechos, solo el derecho. Ya, eso es lo último que acabo de decir, lo que debemos entender. Cuando se advierte indebida aplicación, inciso 3, errónea interpretación o falta de aplicación de la ley, la opción que tiene la Corte Suprema en casación es casar el error, lo encuentra y lo revoca, o sea, sustituye la decisión. ¿Cómo la va a sustituir? Interpretando bien, aplicando bien o señalando que esa norma que habían aplicado mal no corresponde. ¿Ahí hemos entendido? ¿Alguna pregunta? Bien.
en el inciso 1 del 388 sería nulidad. Inciso 2, inobservancia de una norma procesal sancionada con nulidad, también la respuesta de la Suprema sería nulidad. Inciso 3, ya sabemos, sería la revocación. Inciso 4 sería nulidad. Inciso 5, si la sentencia o auto se ha apartado, creería que también procede la revocación, ¿no? Le aplica el principio, le aplica el precedente vinculante y sustituye la decisión, si el error estuviera vinculado a normas de carácter sustancial. Bien, eso hemos logrado comprender. Me gustaría que hasta ahí hayamos digerido bien el tema. Por favor, por última vez voy a preguntar si hay alguna consulta. No hay ninguna consulta. Ya, vamos a retroceder un minuto. Luis, por favor, Sí, dígame, doctora. para ver en qué casos Artículo. procede. Los casos de procedencia y admisibilidad. Procedencia, ahí está. No, te has bajado ya. A ver, procedencia. Y este es. Ya, el artículo 386 es otro numeral importante. Entonces ya sabemos por qué pueden ir, ¿verdad? ¿Por qué pueden ir? Ahora vamos a ver cuándo pueden ir. Una cosa es el por qué, es el motivo de fondo, y otra cosa es el cuándo. Porque yo puedo ir porque tengo un motivo, pero no es el momento, o no es el caso. Ya, ¿cuándo? Procedencia. El recurso de casación procede contra las sentencias o autos expedidos por las salas superiores, que como órganos de segundo grado ponen fin al proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que han resuelto en apelación. Así de sencillo. Procede el recurso de casación en los supuestos del numeral anterior, no en todos los casos en los que la Corte Superior ha emitido una sentencia o un auto que ha puesto fin a la instancia. ¿Qué auto podría poner fin a la instancia? El auto que apruebe una transacción, una conciliación, el auto que apruebe el abandono, el auto que aprueba, por ejemplo, declara fundada una excepción y dice fundada la excepción de cosa juzgada, nulo todo el proceso improcedente de la demanda. Como ese auto impide la prosecución del proceso, también va a segunda instancia y puede ir a la Suprema en casación. Entonces dice, procede el recurso de casación en el supuesto anterior, no en todos los casos, sino cuando la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero. Si se demandó algún tema que tiene cuantía, tiene que ser superior a 500 unidades de referencia procesal. ¿A cuánto está la URP? 5.350 creo que es la UIT. Y la URP es el 10% de la URP. Entonces hay que sacar la cuenta. El 10% sería 580 por 500. En la sentencia, eso hay que hacer un ejercicio práctico, Luis, por favor, tú o los jóvenes que Correcto, puedan doctora. ayudarnos. Creo que Ya. ahorita está con nosotros, estaba Víctor está también y está también Flavio. Ya, para hacer algunos ejercicios prácticos de estos dos artículos, de la procedencia y la admisibilidad. En la sentencia o auto, entonces, una sentencia o auto, ya, que hayan los errores que hemos dicho, bueno, pueden haber, pero no basta eso. Hay que verificar que esa sentencia o ese auto es patrimonial, de carácter patrimonial o no el petitorio. Si es de carácter patrimonial, tiene que superar las 500 unidades de referencia procesal. Si es de menor cuantía a 500 unidades de referencia procesal, ya no tiene la opción de ir en casación. O que la pretensión sea inestimable en dinero. ¿Cuándo es inestimable en dinero? Por ejemplo, una demanda de nulidad de acto jurídico. La nulidad de un acto jurídico está afectando a un vicio intrínseco. Entonces, eso es inestimable en dinero.
Segundo, cuando el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte. Como habíamos dicho la semana pasada, si hay doble conforme, si la primera instancia dijo fundada y la segunda dice confirmar es fundada, ahí no va en casación. Cuando dos instancias opinan lo mismo, no va en casación. Cuando una opina una cosa y la otra otra, cuando hay contradicción, sí va en casación. Y para que haya contradicción, tiene que haber una revocatoria en todo o en parte. Y tercero, cuando el pronunciamiento de segunda instancia no sea anulatorio. Porque si la Corte Superior anuló lo que hizo el juez especializado, ya no hay sentido de que vaya en casación, porque no ha habido un pronunciamiento de fondo. Entonces, si anuló, ya no va en casación. ¿Cuándo no va en casación? Cuando la Corte Superior anuló, cuando la Corte Superior confirmó y cuando la pretensión es menor a 500 URP. Esto yo les puedo preguntar en positivo o en negativo. ¿Cuándo va en casación o cuándo no va en casación? ¿No va cuándo? No va en casación cuando la Corte Superior anuló lo de la primera instancia, cuando confirmó lo de la primera instancia o cuando la pretensión es menor a 500 URP. Ahí no va. ¿Y cuándo va? Cuando es mayor a 500, cuando revocó y cuando se pronunció sobre el fondo y sin anular. ¿Hemos entendido? Creo que sí, porque nadie se pronuncia y están... A ver, el interés procesal, ¿alguien preguntó, por favor? ¿No he podido leer? No, sí, doctora, yo tengo una consulta. A ver. Hay veces en que elevan expedientes a casación por el interés casacional. ¿Cómo funciona ahí? Eso es el certiorari, lo que hablamos la vez pasada. La vez pasada les hice mención que pese a no cumplir, ¿podemos ubicar ese artículo, Luis? O sea, la Corte Suprema, o mejor dicho, perdón, la casación extraordinaria. Artículo 387, doctora. Ya, a ver. Excepcionalmente es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos en el 386, discrecionalmente cuando lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. O sea, 386, regresemos al 386. Ya. Entonces, hemos dicho que solo puede ir en casación en estos casos. Pero ¿qué pasaría si la Corte Superior confirmó lo de la segunda instancia? En principio no debería subir en casación, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, nuevamente repito, si la Corte Superior confirmó la sentencia de primera instancia, la primera instancia el juez especializado declaró infundada una demanda. La Corte Superior dijo confirmo la sentencia que declara infundada. Entonces, en principio, no debería ir en casación. ¿Por qué no debería ir en casación? Porque el requisito es que el pronunciamiento de la segunda instancia revoque. Pero a esto también se le llama el interés casacional. ¿Qué significa? Significa que la persona que se siente afectada, que sería el demandante, con esta sentencia, puede alegar. ¿Qué cosa es lo que puede alegar? Volvamos a leer el 387. Baja, Luis, por favor. Puede alegar que considera necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que la Suprema revise. O sea, que el criterio que han emitido las dos instancias, el juez especializado y la Corte Superior, es un criterio errado, pese a que los dos están de acuerdo, y que se necesita que ese criterio sea desarrollado por la Corte Suprema para crear doctrina jurisprudencial. La Corte Suprema podría examinar esos argumentos y ver si realmente, asumo yo, si es errado y si es necesario que dé alguna pauta de cumplimiento obligatorio. Entonces, si el caso es relevante,
Entonces, discrecionalmente a través de este artículo, porque la relevancia o no relevancia no está tasado, no dice en qué casos es relevante y en qué casos no es relevante. Eso significa discrecionalidad. La Corte Suprema va a decir, en este caso es relevante. ¿Por qué? Porque yo voy a sentar en este caso una doctrina, voy a sentar en este caso pautas de cumplimiento obligatorio a las pautas aplicadas por los jueces, para que en lo sucesivo, en otros casos similares, también se apliquen. Entonces, de manera excepcional se puede conceder el recurso de casación pese a que no se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 386. Ya esto es una manifestación, como les dije la semana pasada, del certiorari, que es un sistema anglosajón adoptado en otros países que corresponden a este sistema, para dar mayor discrecionalidad a la Corte Suprema y que pudiera llegar en casación, pese a que no se cumplen los supuestos casados, a fin de que lo más importante es desarrollar la doctrina jurisprudencial, crear nuevas pautas, dictar precedentes de carácter obligatorio. Bien, jóvenes, pues hasta ahí hemos llegado hoy. Yo espero, por favor, de que repasen con un poquito de serenidad y de madurez para que no tengamos ningún problema a la hora del examen. La clase siguiente quedamos a la expectativa de lo que la delegada pueda ubicar, ojalá, si necesita mi ayuda me avisan, para un salón y poder encontrarnos en la sede, pues, ¿no?, del posgrado. De no ser así, nos vamos a volver a reunir virtualmente. Ya estaríamos ya entrando a lo que son los procesos contenciosos, o sea, a los de conocimiento abreviado y sumarísimos. Si hay alguna pregunta adicional, algún artículo, porque hay varios artículos en este tramo de la casación, ¿no?, sumamente técnicos, pero esta es la parte medular. O sea, ¿qué es la finalidad de la casación? ¿Cuándo procede? ¿Cuándo es admisible? Y las causales. Y ya les he dicho cómo puede responder la Suprema en cada caso, dependiendo. Si es error improcedendo, anula; si es error injudicando, revoca. La formación del precedente. Creo que esa partecita les podría hablar un poquito más de la formación de los precedentes vinculantes, y luego entramos a los procesos de conocimiento. Yo espero de que ustedes lo lean. O sea, al momento de leer y afuera de clases se van a dar cuenta si lo han entendido bien o mal. Sobre todo sabiendo que a la hora de la evaluación se les va a preguntar en positivo o en negativo, lo mismo que dice acá, para saber si hemos entendido el aspecto medular. Muchas gracias, Luis, al equipo, muchas gracias a todos, buenas tardes. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, buenas Hasta luego, tardes. doctora. Muchas gracias.